noches, jóvenes. Buenas noches para todos. Esperando pues que hayan tenido un día laboral satisfactorio. Lamentablemente, pues, viernes, puerta de fin de semana. Aunque, y creo que les comenté, bueno, ustedes allá en Bolivia trabajan los sábados. Aquí hace mucho tiempo eliminaron el horario sabatino. Entonces, el fin de semana para nosotros es un fin de semana completo. Bueno, estamos en el módulo. Pues, ¿qué pasó aquí? No estoy. Estamos en el módulo 3 de Lean Construction. ¿Ok? Hoy vamos a comenzar vamos a hablar un poco de la necesidad de un cambio del modelo. No, eso ya lo hablamos la semana pasada. La filosofía Lean como respuesta a ese cambio. ¿Ok? Entonces, la semana pasada dimos una cantidad de puntos relacionados con eso. Y ahora vamos a ver una serie de metodologías o de, o de herramientas pues, que nos permiten con Lean Construction ser un poco más eficientes. Uno de ellos es el Integrated Project Delivery o entrega integrada de proyectos, que es una metodología que se está usando mucho a nivel mundial y por eso que se las traigo para que pronto pues en nuestros países, en nuestra región, van a aplicar o van a desarrollar la normativa para este método sobre todo que es un método de contratación de obra, ¿no? Y de cómo gestionar los proyectos. Después vamos a hablar un poco del papel que juegan los principales actores que están en el Integrated Project Delivery o IPD, y ellos los clasifican, que cada uno de ellos juega un papel muy importante en el desarrollo pues, de la gestión del proyecto de construcción. Luego hablaremos un poco de la integración de BIM, el Building Information Modeling dentro del IPD. Luego empezaremos a contestar la pregunta que por qué las Planner System, ¿ok? ¿Por qué se usan las Planner System? Y finalmente hablaremos unos conceptos básicos sobre las Planner System que en resumen lo llaman LPS, ¿no? La frase del día de hoy, pues, es la que tienen en la parte inferior en color amarillo, que nos dice: productividad no es hacer muchas cosas, sino eliminar todo lo que no tiene que hacerse. Eso es parte de lo que hablamos de los desperdicios, ¿ok? Hacer las cosas que agregan valor y tratar de disminuir aquellas que no agregan valor cuando vimos la definición de Lean Construction, ¿ok? Entonces, vamos a lo que nos compete. ¿Qué es? O Integrated Project Delivery o IPD, ¿ok? O entrega integrada de proyectos. Eso es una evolución del Last Planner Delivery System que hablamos las sesiones pasadas, que además incorpora los diferentes niveles de colaboración y los modelos de contrato entre múltiples partes. Por eso es que se llama entrega integrada de proyectos y es una metodología de contratación. Entonces, la gestión y la ejecución integrada del proyecto o el IPD es un enfoque de ejecución de proyectos que entonces integra a personas, integra a sistemas, integra estructuras organizativas y prácticas empresariales en un proceso que aprovecha colaborativamente el talento y los puntos de vista de todos los participantes interesados para optimizar los resultados del proyecto. Igualmente, aumentar el valor entregado para el cliente y también, por supuesto, reducir el desperdicio y finalmente, pues, maximizar la eficiencia en todas las fases del proyecto, es decir, en diseño, fabricación y construcción. En esa lámina, pues, tienen todas esas personas que estoy hablando, los interesados del proyecto. Entonces tenemos los arquitectos, los ingenieros, los constructores, los subcontratistas,
pues vienen los que hacen la ejecución de la obra, también se involucran a los proveedores, se involucra al manager o al gerente de proyecto y igualmente a los clientes y los usuarios. Fíjense que están todos, estos son todos los que están relacionados con el proyecto. Entonces, en este tipo de contratación, todos forman parte o participan desde la primera etapa del proyecto para que ellos pongan sus puntos de vista, su visión, la manera de trabajar, cuáles son los problemas que se pueden presentar y de esa manera, pues, generar la información necesaria para producir un mejor proyecto. Los principios del IPD se pueden aplicar a una amplia gama de acuerdos contractuales. ¿Okay? Nosotros en nuestras regiones estamos todavía en pañales y los equipos que trabajan en IPD pueden incluir entonces miembros que van más allá de la triada básica, que es la usual que se maneja en los contratos normales, que es el propietario, los proyectistas y el constructor. Esto es un poco más amplio y se sale un poco del esquema que manejamos en nuestra región. Pero en todos los casos, pues, estos proyectos integrados se distinguen de forma única porque hay una gran o altísima colaboración y muy eficaz, por cierto, altamente eficaz entre todos, el propietario y el promotor, el equipo de diseñadores y el contratista principal que comienzan a colaborar al principio del diseño y continúan pues a través de toda la entrega del proyecto. ¿Cuál es qué es esto que está? Entonces, de los principios IPD, pues podríamos decir que el IPD se basa en la colaboración, como dije anteriormente, y este a su vez se basa en la confianza. Eso es importantísimo. En el otro tipo de contrataciones no hay confianza, no hay comunicación, no hay integración entre todos. Entonces, siempre hay esa falta de confianza entre las partes interesadas del proyecto, pero eso es lo que trata de evitar el IPD, porque en vez de facilitar, ¿okay? Si no hay una buena colaboración, ¿okay? Si no hay confianza, eso no facilita pues el trabajo. Cuando está efectivamente estructurada, pues la colaboración basada en la confianza que genera que insta a las partes a centrarse en los resultados del proyecto en lugar de sus metas individuales. Eso en mi país se llama cada quien ala para su lado. En este caso no, todos alamos o remamos en la misma dirección, ¿ok? Sin esta colaboración, pues que se basa en la confianza, el IPD se tambalearía o no fuera estable y los participantes se mantendrían pues en relaciones adversas o contrapuestas y antagónicas que plagan la industria de la construcción hoy en día. Ese es el ambiente que hay en nuestro sistema o o en la forma en que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. ¿Ok? Cada quien busca su provecho y no busca el provecho del proyecto. Entonces, IPD lo que tiene es una promesa que entonces nos va a proporcionar mejores resultados, pero los resultados no van a cambiar a menos que las personas que están involucradas, las responsables de la entrega de los resultados, cambien también. O sea, usted un cambio de mentalidad, igual que como lo es Lean Construction. Por lo tanto, pues en consecuencia de los beneficios de IPD requieren pues que todos los participantes en el proyecto abracen los principios de IPD. Entonces, ¿cuáles son esos principios que son los que tenemos allí en la lámina? El respeto mutuo y la confianza que ya mencionamos. En un proyecto integrado, pues el promotor, el equipo de diseñadores, los proyectistas, los consultores independientes, el constructor principal y los subcontratistas y los proveedores entienden el valor de la colaboración y se comprometen a trabajar en equipo en beneficio del proyecto. ¿Ok? Están todos integrados. El segundo principio, pues el beneficio mutuo y la recompensa.
Eso es muy importante, que es una de las diferencias con los sistemas tradicionales de contratación. Todos los participantes o miembros del equipo se benefician con este tipo de contratación IPD. Debido a que el proceso integrado requiere pues la participación temprana de más partes interesadas, las estructuras de compensación del IPD reconocen y premian la participación temprana. Ya esto hay un ejemplo que les voy a hablar ahorita. La compensación se basa en el valor añadido para la organización y premia las formas de pensar basadas en lo que es mejor para el proyecto y cómo, por ejemplo, a través de incentivos que sean vinculados a la consecución de los objetivos del proyecto, pues ellos se verán incentivados a trabajar de la mejor manera. Los proyectos integrados utilizan pues modelos de negocios innovadores para apoyar la colaboración y la eficiencia. El caso que les iba a mencionar fue un caso, no sé si se lo mencioné antes, lo he mencionado en otro de los cursos, fue un caso, el caso que hubo en Ecuador en los Panamericanos del 2020, 2019, sí, porque la pandemia fue en el 2020. En el 2019 era un contrato a través de un financiamiento de Inglaterra, conjunto con el gobierno de, no sé si fue Perú o Ecuador, realmente no me recuerdo exactamente cuál de los dos países, pero efectivamente fue así. Hubo un contratista que terminó su parte del proyecto, porque eran varios contratistas, lo que le tocaba a él lo terminó antes de tiempo y a menor costo. Y eso le generó un beneficio adicional porque le dieron una prima, le dieron una premiación de nada más y nada menos de $500,000 por haber logrado terminar antes de tiempo y terminar bajo el presupuesto que se había establecido para esa actividad que él iba a realizar. Igualmente, pues las penalidades se comparten, no es simplemente como los contratos nuestros, que todas las penalidades son para el contratista, ¿no? Aquí se pechan a todo el mundo, aquí todos por igual porque todos trabajamos en un fin común, que es el proyecto en sí y que debemos nosotros entonces hacer nuestro mayor esfuerzo para que nuestro proyecto salga adelante. En tercer lugar, tenemos pues la innovación colaborativa y la toma de decisiones. Esta innovación es estimulada pues cuando las ideas se intercambian libremente entre todos los participantes, ¿ok? Todos opinan, todos dan sus ideas, todos dan su punto de vista, que es lo que yo trato de hacer con ustedes en estas sesiones, cuando les pregunto que si hay consultas, hay preguntas, ¿ok? De manera pues de que tengamos un poco más de confianza y podamos resolver lo que no hayamos podido entender de la presentación del curso. En un proyecto integrado, las ideas pues son juzgadas por sus méritos, o sea, cualquier planteamiento se le buscan los méritos y no en función del rol o el estatus de la persona que lo dice. ¿Ok? Entonces, porque todo es un grupo, ahí todos tienen igual peso. Esas decisiones claves pues son evaluadas por todo el equipo del proyecto y en mayor medida de lo posible se adoptan por unanimidad. Porque aquí no es, perdón, ¿qué pasó aquí? Espérate, ¿qué me pasó aquí? Ok, ya. Entonces, no es un mandatorio. Aquí todos tienen opinión y todos forman parte del gobierno que maneja el proyecto. El cuarto principio, pues, es la participación temprana de los participantes en un punto clave. Esto es una redundancia, perdone, la participación temprana de los participantes o de los integrantes. Pues. Entonces, en estos tipos de proyectos, los principales participantes están involucrados desde el momento de un momento más temprano y práctico posible, es decir, lo antes posible. O sea, el contratista no es cuando va a arrancar el proyecto, sino cuando se empieza a conceptualizar el proyecto de manera tal de que él pueda dar las ideas, porque él es el que va a hacer el trabajo, de decir cuál es el mejor método constructivo, cuál es la mejor manera de hacerlo. Si están también los proveedores, pues
Ellos dirán que cómo es la mejor manera de pedir los materiales, etcétera, etcétera, de manera que no haya inconvenientes a lo largo de la ejecución o las diferentes etapas o fases del proyecto. Entonces, la toma de decisiones mejora pues sustancialmente mediante la influencia de conocimiento, la afluencia, el suministro o la opinión, ¿okay?, de los conocimientos y experiencias de todos los participantes clave del proyecto en sí, pues. Y los participantes clave, pues vamos a decir que son todos. Sus conocimientos y experiencias combinados, pues, de todos los participantes es mucho más potente durante las primeras etapas del proyecto, donde las decisiones informadas tienen mayor impacto. Es decir, si nosotros vamos a hacer cambios, los cambios, si nosotros no participamos desde el principio, el costo de un cambio de proyecto es mucho más alto a medida que el proyecto es más temprano. Entonces, es preferible hacerlo todo lo mayor posible en que no haya ningún tipo de cambios en el proyecto, por lo menos en etapas tempranas. Siempre los habrá, pero minimizarlos un poco porque así disminuimos los costos del proyecto al final de su ejecución. En quinto lugar, en el quinto objetivo, pues es la definición temprana de los objetivos del proyecto. Entonces, estos se desarrollan o se han desarrollado en una fase muy temprana y han sido pues acordados y respetados por todos los participantes porque fue en consenso que se hizo. La perspicacia de cada participante se valora con una cultura que promueve e impulsa entonces la innovación y el rendimiento excepcional, manteniendo los resultados del proyecto en el centro de los objetivos y valores individuales. O sea, ya aquí volvemos otra vez al punto de que lo primero para todo el equipo del trabajo bajo un enfoque IPD es el éxito del proyecto, no el éxito personal o el éxito particular. Si se trabaja de esa manera, colaborativamente, es mucho más beneficiado. El sexto principio es la planificación intensificada. El enfoque de los IPD reconoce que un mayor esfuerzo en la planificación da como resultado una mayor eficiencia y un ahorro durante la ejecución del proyecto. Si nosotros involucramos a todos los participantes, podemos planificar mejor el proyecto, como ya le dije antes, porque el contratista, por ejemplo, puede dar mejor idea de cómo ejecutar las actividades, cuál va a ser el método constructivo, y el proveedor igualmente pues, puede decir la mejor forma de cómo puede suministrar, dónde deben ser solicitados los materiales. De esa manera, pues la idea clave del enfoque integrado no es reducir pues el esfuerzo en el diseño, ¿ok?, sino más bien mejorar en gran medida los resultados del diseño, racionalizando y reduciendo el esfuerzo de construcción, que es mucho más costoso, ¿ok? Obviamente, el proceso de diseño tiene un costo y el proceso de construcción otro, y por lo general, y casi todos los casos, el proceso de diseño tiene un costo que está alrededor del 10% de lo que es el costo de... Se gasta mucho en planificación. Estoy teniendo una señal de... me dice si se está viendo el audio, por favor. Si nosotros de manera temprana, pues nosotros logramos ejecutar una planificación mucho más intensiva, y al momento de hacer el plan maestro, el plan general, que lo veremos más adelante, tendremos una mejor planificación para la ejecución del proyecto. Por otro lado, y esto es muy importante, es la comunicación abierta. ¿Okay? En este tipo de en el rendimiento del equipo es fundamental o se fundamenta en una comunicación que es totalmente abierta, directa y honesta. Y esa comunicación es entre todos los participantes del equipo del proyecto. Las responsabilidades entonces están claramente definidas en una cultura de identificar culpables, lo cual lleva, por supuesto, a la identificación y solución de los problemas más que a la determinación de quiénes son los responsables. En el se busca el responsable, se busca, importa quién fue el que lo generó, importa más bien qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a resolver.
los litigios o los reclamos se reconocen cuando ocurren y se resuelven de una vez. Si nosotros hacemos se hace ese tipo de planificación y de control y de integración, seguramente los conflictos no vayan a ser sino los que ocurran en la etapa de diseño y no los conflictos al final donde se hacen reclamaciones y se penalizan a ciertos participantes del proyecto, lo cual pues no es nada recomendable. Por otro lado, el otro punto estos proyectos pues a menudo confían de vanguardia, entonces por eso es que les traemos este diplomado para que ustedes estén informaciones y tecnologías que se están manejando y esta es una de ellas que es el IPD. Las tecnologías se especifican entonces cuando estamos haciendo este tipo de proyectos al inicio del proyecto para examinar la funcionalidad de esa tecnología, la generalidad de la misma tecnología y la interoperabilidad. O sea, si pueden manejarlo todos, es mucho mejor. De ahí es donde esto hace mención o esto hace colación o nos da visión de que por eso es que BIM es una de las tecnologías que se está aplicando en este tipo de contrataciones. Debido a que los estándares son abiertos, permiten mayores comunicaciones entre los participantes y la tecnología que cumple estos estándares se utiliza siempre que sea posible. Nosotros no tenemos reglamentación sobre el uso de BIM en los proyectos, pero Chile ya los tiene, Perú ya los tiene, Colombia los tiene, México los tiene. Bueno, es para hablar de países porque Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Finlandia, Noruega, solo tienen ya de hace muchísimo tiempo. Y por último, el último principio se basa en la organización y el liderazgo. En este caso, pues el equipo del proyecto es una organización en sí misma, y todos estos miembros están comprometidos con los objetivos y valores del equipo del proyecto. El liderazgo se adopta, pues, por el miembro del equipo que esté más capacitado en los servicios específicos. O sea, dependiendo de qué, pues habrá un líder, no será un solo. Los líderes pueden ir cambiando dependiendo de la especialidad de que estemos hablando. Todo, pues, los profesionales de la arquitectura y los contratistas ejercen la dirección en el área de su competencia. Tradicionalmente lo hacen con el apoyo de todo el equipo. Sin embargo, los roles específicos se determinan necesariamente sobre una base de proyectos por cada uno de los proyectos. ¿Ok? Pueden cambiar los roles de cada quien dependiendo del proyecto. Los roles realmente definidos sin crear barreras artificiales que enfrían la comunicación abierta o la adopción pues, de riesgos adicionales. Donde tienes bien definido los roles o cuál es tu función dentro de ese equipo integrado, pues no tradicional siempre se generan paredes, ¿ok? Entre las personas por cuestiones del mismo trasfondo del contrato, de los compromisos contractuales. Entonces, esta gráfica, las fases de un proyecto integrado son, perdón, en un proyecto integrado, el flujo del proyecto desde que se conceptualiza hasta su ejecución y cierre significativamente de un proyecto se difieren de un proyecto tradicional. Déjame cuál es que el 1, capacidad, ok. El diseño tradicional es este amarillo. ¿Okay? Esta curva amarilla que ven acá. ¿Okay? Y el contrato con el diseño bajo la utilización de BIM es esta curva que está aquí, la curva azul.
Entonces, esto está en una de las guías que yo les colgué en la plataforma. Creo que la colgó el señor Henry, que la guía se llama Integrated Project Delivery, una guía para la entrega integrada de proyectos. Entonces, en un proyecto integrado movemos las decisiones de diseño aguas arriba, es decir, aquí. Las decisiones se toman es aquí, en este nivel que está acá, en la etapa de prediseño y en la etapa de diseño. Perdón. Se traspasan lo tanto que sea posible. Las decisiones son mucho más efectivas y menos costosas. Aquí tienen la curva la curva que dice capacidad de influir en los costos y cambios. ¿Ok? Fíjese que al inicio del proyecto, el efecto que se tiene sobre los costos y los cambios es muchísimo mayor. Entonces, esa curva que se llama curva de McLeamy ilustra pues este concepto sobre el diseño en una base pues de temprana del proyecto. Cuando la oportunidad de influir entonces positivamente, es decir, que no sean los costos elevados en los resultados, minimizan. ¿Ok? El número 2 es que costos de los cambios. Fíjense que el costo de los cambios es el que tienen aquí. A medida que tú vas avanzando en un proyecto, a medida que vas adelantando en las etapas, pues ejecutar un cambio va haciéndose mayor. Entonces, actuar en un principio, ¿ok? Tomando las decisiones con respecto a las primeras etapas, de manera de que esta curva no sea de esta manera, sino que sea de una forma distinta, ¿ok? Entonces, puedo decirles o puedo resumirles esto, que la capacidad de impactar sobre el costo y la funcionalidad es la curva número 1, la curva número 2 o la roja es el costo de los diseños, la curva número 3, que es la roja, que es la amarilla, perdón, o la mostaza, no sé qué color es porque no la veo bien, es el proceso tradicional de diseño, donde ven que aquí están bastante altos, ¿ok? Y la curva 4, que es la curva en azul, es con un proceso IPD, vemos que los cambios o los costos son mayores al principio, ¿ok? Pero podrían ser mayores al principio, pero van disminuyendo significativamente hasta el final del proyecto, cuando se generan los cambios durante la vida útil del proyecto. Entonces, cada uno de los integrantes o participantes o actores de un IPD tienen un papel, juegan un papel importantísimo. En primer lugar, tenemos pues que la formación, cómo influye la información de un equipo integrado. Entonces, para tener éxito en este tipo de proyectos, hay que crear algo que esté comprometido con la colaboración y cuyos miembros sean capaces pues de trabajar juntos de manera efectiva. Entonces, las funciones que deben desempeñar, me da un mensaje que está problemas con internet, me avisan. Desempeñar los miembros del equipo pues de IPD para lograr el éxito del proyecto son estos que están identificados aquí. Identificar en el momento más temprano posible los roles de los participantes, preclasificar los miembros individualmente y empresas del equipo, tener en cuenta los intereses comunes que hay en el proyecto, definir de manera mutua y comprensible los valores, intereses y metas y objetivos de cada uno de los actores participantes. Y el proyecto mejor se adapte al proyecto IPD, coherente con las necesidades y limitaciones de los participantes.
Entonces, la elección no debe estar sujeta estrictamente a los métodos tradicionales de entrega de proyectos, sino que debe pues adoptarse una forma flexible, diferente, y eso es lo que trata de buscar estos contratos IPD. Y por otro lado, desarrollar acuerdos del proyecto para definir las funciones y las responsabilidades. De acuerdo, los acuerdos que se generan en el proyecto deben estar totalmente sincronizados para asegurar pues que las funciones y las responsabilidades de cada una de las partes para esto se definan eh, de forma idéntica en todos los acuerdos y sean pues compatibles con los modelos organizativos y de negocio que se han acordado para dicho contrato. Entonces, las principales disposiciones relativas a la indemnización, que cómo se va a indemnizar, cuál es la obligación de cada quien y cuál es la asignación de los riesgos, debe estar entonces claramente definida y deben alentar la comunicación y la colaboración. Fíjense que es una manera totalmente distinta de contratar. ¿Ok? Aquí la recomparten. Los riesgos se comparten, los beneficios se comparten. Por eso es que es bien importante este método de contratación, que es el método de contratación IPD. ¿Ok? Perdón, me pasé para dónde, para atrás. Okay. Entonces, aquí tenemos entonces uno de los participantes principales. Entonces, en este tipo, mucho más activo, ya no es el que está, el que hizo el contrato y después no aparece más en la palestra, ¿ok? Igualmente, en la evaluación y en la afluencia de las opciones de diseño. Él participa, no le dice a un grupo de contratistas o de proyectistas, háganme este proyecto, sino que él trabaja conjuntamente con ellos para suministrar pues las mejores ideas y cuáles son sus conceptos de valor para el proyecto. Esto además pues requiere que el promotor participe en el establecimiento de las métricas de cómo vamos a medir nosotros el proyecto en una etapa mucho más temprana, porque de esa manera se pueden medir los objetivos que él desea que se cumplan. ¿Ok? Por otro lado, a la luz de la fluidez en las operaciones que requiere un IPD, al promotor se le pide o se le solicita más a menudo o se le pide con mucho más frecuencia que ayude a resolver problemas que se plantean en el proyecto. No le deja eso únicamente al que participa en la búsqueda de soluciones de los problemas. Como miembro del órgano de decisión mayores, que tiene mayor poder de decisión, la obligación de actuar con rapidez y en este sentido para que el proyecto continúe de la manera más eficiente. Eso tiene que ver mucho con la forma en que el promotor o el ente contratante pues maneja todo lo que son los pagos, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, los diseñistas en el IPD, pues, se basa principalmente en un proceso de diseño exhaustivo y minucioso que incorpora la entrada y la participación de otros miembros del equipo, ¿ok? Incluyendo los constructores durante la... Eso no ocurre en nuestra manera tradicional de trabajar, ¿ok? Porque si el constructor, como ya les mencioné, está mucho más temprano en la etapa de diseño, él puede dar las ideas de cuál va a ser el método constructivo y entonces los diseñadores pueden adaptarse de que tengamos un mejor diseño. Entonces, por esto, el proceso de diseño adquiere pues una mayor importancia. Me vuelve a salir el mensaje, avíseme si está yendo bien, ya que los demás miembros del equipo llegan a entender cómo funciona el proyecto integrado y cómo va a ser completado el proyecto. Como miembro del equipo, el diseñador o el proyectista están necesariamente implicados en la definición de los proyectos de diseño
que se aplicarán en dicho proyecto. Por otra parte, los proyectos integrados permiten esfuerzos previos a la construcción muchísimo más amplios relacionados con pues, la identificación y la solución de conflictos potenciales de diseño. Normalmente no se descubren hasta que se entra en la fase de ejecución. Eso ya lo había mencionado, le había hecho mención a eso. Entonces, como resultado, se requiere pues que los diseñadores lleven a cabo en una etapa anterior, determinados servicios, realmente se llevan a cabo mucho más adelante del proyecto. El avance pues resultante de los servicios de más partes interesadas, el volumen de los servicios prestados en la fase de diseño. Entonces, las interacciones frecuentes con otros miembros del equipo de proyecto durante la fase del diseño requiere entonces que los diseñadores o proyectistas ofrezcan numerosas iteraciones de sus documentos de diseño. Esa es lo que hace lo que se usa con BIM, que como la información es compartida, hay opiniones y entonces la retroalimentación es mucho más temprana y antes de que se comience a construir, y por lo tanto podemos tener un equipo, un proyecto mucho mejor definido. Entonces, esas interacciones derivan en una responsabilidad adicional en relación tanto a los documentos entregados a otros miembros del equipo como a los que él recibe. ¿Ok? Empieza a haber una mejor distribución de la comunicación, mejor distribución de los documentos. Entonces hay un mejor conocimiento de todo el proyecto por parte de todos los participantes. Y por otra parte, el constructor, que estamos hablando aquí de lo que es tradicional, el promotor, el diseñador y el constructor, ¿ok? La naturaleza del alcance de los servicios pues, del constructor se ve afectada principalmente en el IPD por su pronta participación en el proyecto y su participación en el equipo integrado. No es como antes, que era únicamente cuando él iba a ejecutar. De manera concreta, pues aumenta el papel del constructor de una manera significativa durante las primeras etapas de diseño, en el que los constructores dan servicios estratégicos tales como programación de la producción, estimación de los costos, ajustes de las fases, de cada una de las fases, evolución de los sistemas, revisiones de la constructibilidad y programas tempranos de compra y adquisición. Entonces, fíjense que esto varía o difiere sustancialmente de lo que hacemos nosotros normalmente, porque el contratista, cuando da estas opiniones, ya el proyecto está hecho. Entonces, en estos casos o en estos proyectos, los constructores se introducen en las fases iniciales del proyecto para aportar pues su experiencia y a participar plenamente en el diseño del proyecto. Ya son parte se convierten en ayudantes o asistentes de los diseñadores. El resultado, entonces, es un mayor papel a la hora de influir en la innovación del diseño. Este aumento de esta participación o de su función durante la fase de diseño requiere que el constructor, entonces, proporciona estimaciones de costo objetivo del valor del diseño, o sea, el Target Value Design que hablamos en la sesión anterior, durante la fase de diseño. ¿Ok? Ahorita vamos a hacer un pare para poder conversar un poco. Entonces, aquí tenemos una gráfica donde está, de acuerdo al esquema tradicional, cuándo son que entra acá los participantes. ¿Ok? El promotor arranca desde el principio porque es el que está encargado del proyecto. Los diseñadores están a todo lo largo del proyecto, que pueden haber cambios. Los en el diseño no entran, sino en el diseño esquemático, ¿ok? Y el constructor entra en la parte de construcción y de cierre. Industria de la construcción, es decir, los proveedores públicos que estén relacionados con el proyecto, entran en una etapa, pues, un poco más tardía. Ahora, si nos vamos, que nos presenta el IPD,
vemos que los organismos que pueden estar involucrados en el proyecto participan desde el principio. El promotor, pues por supuesto, lo hace desde el mismo inicio. El diseñador, por supuesto, a todo lo largo. Los consultores de proyectos casi a todo lo largo del proyecto. El constructor igualmente. Entró una etapa más actualizando. Fíjense que aquí estamos en el proceso de conceptualización, de crear la idea del proyecto. En los criterios del proyecto participan todos, en el diseño detallado participan todos, en la documentación de implementación participan todos, en la coordinación de organismos y adquisiciones definitivas participan todos, en la construcción participan todos y en el cierre participan todos. Entonces, esto es una manera mucho más fácil o mucho mejor estructurado para que todos estén al tanto de lo que va a suceder o qué es lo que podría suceder en el proyecto, y por eso es que es muy importante el proyecto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos la... ¿Dónde estoy yo para ver? Perdón. Ok. Entonces, ¿cómo se integra BIM con los sistemas BIM o Building Information Modeling o modelo de información de construcción? ¿Ok? Tiene cada vez mayor peso en la gestión integral de proyectos. La gestión de objetivos con elevada carga de información, que eso es mucha información lo que contiene un proyecto, desde la idea conceptual matriz hasta el uso y mantenimiento del elemento que se va a construir, está cambiando entonces las relaciones entre los diferentes actores que mencionamos anteriormente y los agentes sociales que intervienen en el proceso constructivo. Entonces, BIM, aquí este esquema me encanta. BIM, IPD y Lean. Esto es este es el futuro de la construcción. ¿Dónde me quedé? Ok. Ay, Dios mío. Me quedé por aquí. Se me fue la idea. Eh, eh, bueno, sí. BIM entonces sirve como una fuente de conocimiento compartido para obtener información sobre el edificio, la construcción o la instalación, que forma una base bien confiable para la toma de decisiones durante su ciclo de vida y desde el inicio y de ahí del inicio en adelante. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que BIM nos permite pues a trabajar, es una herramienta, BIM es una metodología colaborativa, ¿ok? Que permite pues desarrollar el proyecto de la mejor manera, y eso es hacer un modelo tridimensional del edificio antes de construirlo, y ahí se ven, pues es lo que quiero interpretar con la foto que está atrás. Ahí están todos los sistemas, pueden ver las tuberías, los diferentes elementos que componen el edificio, las paredes, y ahí se puede determinar cuáles son las posibles interrupciones, las posibles interferencias, y esas se solucionan antes de que construya. ¿Okay? Se resuelven en papel, se resuelven en diseño. ¿Okay? Una premisa, pues, muy básica o especial del BIM es una colaboración de las diferentes partes interesadas en las diferentes fases y ciclos del proyecto, ¿ok? O de la instalación o de la construcción para extraer, actualizar o modificar la información contenida en el modelo BIM para apoyar y reflejar el papel de las partes interesadas. BIM es en esencia, pues, una representación digital compartida basada en los estándares abiertos para la interoperabilidad. Por eso que también le pongo esta fotografía donde están las tuberías para ver si hay algún tipo de... la foto de abajo, la foto de atrás es una foto realmente de la obra, y lo que está lo que cuando tú haces un chequeo con el modelo BIM, hay métodos, hay programas que tú vas con la tablet y enfocas un área de la construcción, e inmediatamente él te coloca todo lo que va a estar inmerso allí, y tú vas a ver que si hay problemas, intersecciones
problemas de complicaciones dentro de lo que es el diseño, pues, de dicho proyecto. Entonces, aquí participan, pues, BIM tiene que ver con el diseño detallado, con un análisis de datos, con la planificación, inclusive la prefabricación es muy importante, con el proceso de construcción, con la sostenibilidad y logística de los materiales que se van a la obra, del uso y del mantenimiento que va a tener la obra y de una posible rehabilitación. Todos esos factores los considera BIM, por lo menos en la versión, ellos tienen varias dimensiones. La dimensión 3D es el modelo tridimensional y la 4D y 5D, ahorita son 9 las dimensiones que tiene BIM, que nos permite entonces interrelacionar y generar información y datos, inclusive hasta la última etapa, que sería la etapa de deconstrucción, se conoce así, o la etapa de demolición. ¿Ok? Cuando terminemos con con BIM, creo que vamos a pasar vamos a pararnos aquí, preferible. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta ahora? El contenido y la cantidad de información es muy vasta y quiero que la precisen. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Qué hice yo el caramelito? Adiós, cara. Para ver. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Una consulta, duda? ¿O todo va claro hasta ahora? A ver, ¿quién se atreve? Somos un equipo integrado. ¿Ok? Toda la opinión de todos vale aquí. Tiene valoración. A ver si empiezan a pensar un poquito más. Buenas noches. Dígame, ¿quién me está hablando? Wilson ¿Quién está Romano. hablando? Wilson Romano le Dime, habla. Wilson. Cuando Wilson. usted comenta acerca de los papeles que juegan ciertos actores en la elaboración del IPD, habla del promotor. ¿El promotor sería como el propietario o el financiador del proyecto? El propietario, sí, el propietario. En líneas generales se le llama promotor porque es el que promueve el proyecto. Generalmente el promotor y el cliente, ¿okay? O el contratante es la misma persona. Porque a lo mejor un ministerio puede estar promoviendo un proyecto, pero el cliente no es el ministerio, sino una oficina o una dependencia del ministerio, pero él tiene que también formar parte dentro del equipo que forman los integrantes del equipo IPD. Ingeniero, buenas noches, perdón No, que lo moleste. dígame. Su audio está fallando, está con eco y se escucha muy bajo. Está fallando. De nuevo, ok, gracias. Vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. Me dice si se modifica o se mejora. Ok. Ya hice el cambio de micrófono. Julio, Sí, ¿se oye mejoró mejor? considerablemente. Sí, sí, mejoró muchísimo. Bueno, mejoró muchísimo, gracias. Porque esto tiene, déjame ver qué tengo yo aquí. Ok, está bien. Entonces seguimos adelante. ¿Algún otro comentario? Por favor, gracias, Julio. ¿Alguna Cristian, otra pregunta? quería hacer una consulta. Dime, Cristian. Eh, si bien el enfoque IPD obviamente nos dice que desde el inicio del proyecto, desde su concepción del proyecto, ya tienen que estar integrados la parte de la constructora, ¿no? O sea, ya tienen que formar parte del diseño, del prediseño, pero generalmente, o lo que se hace actualmente, ¿no? Lo tradicional en los proyectos, más que todo No, del Estado, es una empresa que hace el diseño. Recién después de hacer el diseño, pasa un cierto tiempo, se tiene la financiación
Después de 1 año, 2 años, recién licitan la obra, recién hay otra empresa que hace la construcción. Entonces, eso es el método tradicional que se tiene en el Estado, ¿no? Eso es Primero se hace correcto. un, primero se hace un diseño, pasa un cierto tiempo, se licita o pasa, bueno, la parte administrativa, pasa un cierto tiempo y recién se pasa a la empresa constructora, ¿no? Para poder aplicar este sistema, ¿no? Que nos está indicando del IPD o el BIM, ¿no? O los Planet, nos dice que desde el inicio del proyecto ya tendrían que estar todos los actuantes del proyecto, ¿no? Claro, Entonces, por supuesto. se tendría que cambiar las normativas para poder para ver que funcione todo ese proceso. Esa sería mi consulta. Eso es correcto, eso es correcto. ¿Por qué no lo estamos aplicando nosotros en nuestras regiones? Porque no hay una legislación, no hay una normativa legal que nos lleve o nos obligue a gestionar o hacer los proyectos bajo ese enfoque, ¿ok? Porque sobre todo cuando son entes gubernamentales, ¿no? Esto sí se puede hacer, digamos, a nivel privado. Un promotor privado quiere hacer algo y él contrata y pide que por favor le hagan su proyecto en BIM y lo vamos a tramitar y hacer todos los contratos con IPD, etcétera, etcétera. Pero a nivel gubernamental, como los gobiernos se rigen por una normativa legal, ¿ok? Esto que les estoy diciendo no tiene sentido digamos, en la forma en que estamos nosotros trabajando, pero el sentido que yo le quiero transmitir a ustedes con esto es que esto está a nivel mundial, ¿ok? Entonces, para que vean que nosotros, y nosotros los profesionales de la ingeniería, nosotros que somos los constructores, somos los que tenemos que promover de alguna manera que el Estado se involucre en este tipo de cosas y que transforme, pues, o haga los arreglos necesarios para la normativa legal. En Chile se está haciendo, en Chile, en México también, ¿ok? Hay ciertos organismos que ya, organismos públicos, que ya solicitan que sus proyectos se hagan en BIM, ¿ok? Los contratos se redactan bajo el formato IPD, ¿ok? Pero no, eso lleva tiempo, para nosotros lleva tiempo, porque hay una renuencia, acuérdense que el ser humano es renuente al cambio, entonces la gente le cuesta mucho cambiar, porque cree que las cosas que ha venido haciendo las ha venido haciendo de la mejor manera, y no es así. Eso lo vimos en las sesiones pasadas, que Lean, pues, es un cambio de mentalidad, es un cambio de las formas de trabajar. Entonces, por eso es que yo le traigo este tema del IPD, y ahora que vamos a ver lo del BIM, ¿ok? Y después, y el Lean también, o sea, fíjense que en la etapa, en la figura esta que está aquí, esta es la triada que debería funcionar. Lean, IPD y BIM. Y sobre eso se están moviendo los países que ya tienen BIM instalado o instituido, que ya tienen Lean como filosofía de trabajo y que tienen el IPD como estructura de contratación. Entonces, de esa manera, pues tú puedes conseguir los resultados, mejores resultados que puedas obtener de un proyecto en particular. ¿Ok? Es muy acertado tu comentario. Eh, eh, este, Cristian, Cristian, muy acertado tu comentario. Gracias. ¿Algún otro comentario? Vamos aquí que... Uy, a ver, aquí tengo allá. Entonces, BIM como catalizador del sistema integrado del proyecto. ¿Alguien sabe lo que significa catalizador? Una pregunta, solo vieron en química de bachillerato. Lo deben haber visto en la carrera también. Profesor, el A ver, catalizador, la parte de, bueno, de construcción sería como un elemento que hace trabaja con otros, son dos componentes, A y B, y básicamente el catalizador es el que hace que
ambos componentes trabajen para formar otro material mejor y pueda ser utilizado para algún tipo de material de construcción, ¿no? Catalizador sería lo que una, dos elementos. Sí, esa es una manera de enfocarlo. Alguien que tenga otro concepto de catalizador en química, por ejemplo, cuando estudiamos química en bachillerato. Ingeniero, buenas noches. ¿Es algo que Buenas desencadena noches. una reacción? ¿Ok? ¿Para mejor o para peor? Pregunto. Eh, bueno, en química creo que no sé si se valora eso, pero algo que Sí, eso es para desencadena. acelerar el proceso, para acelerar y mejorar el proceso. Para eso se usan los catalizadores. Ok. Ustedes habrán oído nombrar en los carros el catalizador, ¿cómo que? Un implemento que se les puso a los carros cuando hubo el cambio de gasolina de plomo con plomo a sin plomo. El catalizador que era que mejoraba, disminuía las emisiones de plomo en los escapes de los vehículos. No sé si ustedes oyeron de eso. Eso es lo que un catalizador mejora, ¿ok? Las condiciones o las características de algún componente al cual se le pone el catalizador. ¿Ok? La mezcla de productos, el catalizador lo que hace es acelerar, ¿ok? Acelerar lo que nosotros estamos, esa liga que estamos haciendo, ¿ok? Eso lo hace un catalizador. ¿Les queda claro el concepto? De todas maneras, si no, googleen y busquen lo que significa catalizador, ¿ok? Entonces, volvemos a lo nuestro. ¿Alguna otra pregunta o consulta para seguir adelante? Bueno, entonces, BIM como catalizador del sistema IPD, ¿ok? Eh, eh, con esto lo que quiero decir es que gracias a estas nuevas tecnologías que tenemos ahora, hoy en día, ¿ok? BIM soporta la entrega de proyectos en una manera muy integradora. Antes era muy difícil integrar, porque ahora BIM permite el trabajo de todos a la misma vez. Por la capacidad de los computadores, porque no es un software. Yo quiero dejarle claro que BIM no es un software. Se utiliza un software para trabajar con la metodología BIM, que es ¿cómo que es? El Archicad, ¿cómo que se llama el otro? Ay, uno que está muy de moda. El Revit, ingeniero. Ahorita me acuerdo. El Revit. ¿Me dio el dato? Erlinda. ¿Quién me dio el dato? Erlinda Wang. Erlinda. Ok, exactamente. Eso es Erlinda. Eso es Erlinda. El Revit. El Revit te permite entonces hacer el modelo tridimensional para poder trabajar con él, aunque también Autodesk ya sacó un producto que no me sé el nombre porque yo no trabajo con el software. Yo trabajo con la metodología. ¿Ok? Tú puedes trabajar e inclusive ya el BIM se está sofisticando de tal manera que puedes usar diferentes software, ¿ok? Porque integra el de mantenimiento, integra el de sostenibilidad, es decir, los cálculos de, ¿cómo se llama? De radiaciones, de consumos energéticos, de ahorro de agua, en fin, permite hacer una gran cantidad de cosas que antes eran muy difíciles. Por eso es que pues, esta herramienta de BIM es altamente interesante, pues, y catalizador, o acelera o mejora, pues, lo que es el sistema integrado de gestión, el sistema integrado eh, eh, de entrega de proyectos. Entonces, ahí tenemos, pues, varios de los puntos que las estrategias de toma de decisiones de manera colaborativa son fundamentales en el proceso BIM, y entonces, a través del IPD, entonces a través de BIM, cuando estamos desarrollando el modelo, pues esa toma de decisiones es mucho más colaborativa y entonces por lo tanto va a dar unos mejores resultados. Seguidamente, pues la consistencia
de la información, ¿ok? Ese BIM, la I de BIM, ¿ok? Building Information Modeling. Entonces, la consistencia de la información es el valor real que tiene BIM y que puede proporcionar a un proceso de IPD. ¿Por qué? Porque tenemos toda la información que se puede recopilar con BIM. Imagínense ustedes un proyecto, ¿ok? Cuando ustedes generan un proyecto de manera tradicional, ¿cuántos planos tienen? Por ejemplo, para hacer la construcción de una planta de refinación. Ustedes allí. ¿Cuánta información de especificaciones, de normas, de estándares, de planos? Sopotoscientos, miles de planos. Esto lo tienen en un solo paquete. Entonces, toda la información, si tú quieres involucrar, tú quieres ver información con respecto a la radiación solar, información con respecto a los intercambios de calor, información con respecto a la producción de CO2, información con respecto a cualquiera de las especialidades de la ingeniería y de arquitectura. En fin, esa ahí es la que realmente potencia, ¿okay?, el valor que tiene BIM, porque todas las informaciones que antes manejábamos por separado las tenemos en un solo modelo, en un solo paquete. Después, por otro lado, BIM puede ser de gran valor para todos los promotores, ¿ok?, tanto públicos como privados. Obviamente, pues, en el ámbito público, la mayoría de los promotores son también responsables de los edificios, y es aquí donde BIM añade gran valor. La mayoría de los promotores y propietarios han experimentado alguna vez una pérdida importante de información. Se te perdieron los planos, se te perdieron las especificaciones, se te perdieron los manuales de diseño, se te perdieron los manuales de los equipos. En fin, el valor de esto es que como lo tienes todo concentrado en un solo modelo y todos tienen acceso a él, esa información nunca se pierde, a menos que se funda o se pierda digamos, el computador donde está esa información, pero como las cosas ahora se pueden poner en la nube, se maneja en la nube, tú no pierdes la información. ¿Ok? Eso es un valor muy potencial y muy importante para BIM, pues, ¿ok? Después, debido a que BIM puede combinar, pues, entre otras cosas, el diseño, la información de fabricación, instrucciones de montaje y logística de gestión de proyectos en una base de datos, proporciona entonces una plataforma para la colaboración en el diseño y construcción del proyecto. ¿Ok? Entonces, además de y la base de datos pueden estar existentes durante la vida de la construcción, el propietario puede utilizar BIM para gestionar la instalación mucho más allá de la finalización de la construcción, para fines como, por ejemplo, la planificación de espacios, el mobiliario, la supervisión del rendimiento energético a largo y a corto plazo, el mantenimiento y la remodelación. Es decir, que el poder, pues, o la fuerza que le puede proporcionar BIM a los contratos IPD, por eso es que yo vuelvo a esta gráfica, ¿ok? Estamos hablando de IPD, pero estamos hablando de BIM y el curso trata de Lean. Entonces, estas tres, nosotros estamos tratando de ver esta pequeña área, que es la que nos va a proporcionar la mejor participación, porque fíjese que hay áreas comunes entre Lean y BIM, entre Lean y IPD, pero esta triple es la que se está buscando en la gestión de proyectos en la actualidad. ¿Ok? Lo volvemos para acá donde estamos, en esta gráfica. ¿Okay? Ya pasamos pues entonces a una pregunta importantísima, que es el otro tema, que es Lean Construction. Pero Lean Construction tiene una herramienta, ¿okay?, que ya le hemos mencionado, que es el Last Planner System, o el sistema del último planificador. Entonces, ¿por qué entonces utilizar Lean? Bueno, en primer lugar, hablemos de los problemas crónicos que tiene la industria de la construcción, que todos ustedes los deben conocer. De todas maneras, ahí están listados, y díganme, algunos vayan leyendo la tabla y díganme si alguno de ustedes no se ha encontrado con alguno de esos problemas. Entonces,
Esos problemas que son históricamente están asociados al sector construcción son de sobra conocidos y si no lo han conocido es que no han tenido problemas en ningún proyecto. Sin embargo, la industria de la construcción a medida se muestra muy resistente al cambio, vuelvo a repetir ese término, en lo referente a la adopción del sistema Lean o de la filosofía Lean, no es un sistema, es una filosofía, y de las nuevas formas de gestionar que proceden de otras empresas como la del automóvil. De ahí viene Lean Construction, viene, como le dije la semana pasada, de Lean Manufacturing o de la construcción pues, de la empresa automotriz. En mi experiencia particular, pues durante los últimos 30 años, el sector de la construcción ha proporcionado una larga lista de motivos por los que considero absolutamente necesario que debe hacer un cambio de paradigma, un cambio de hacer las cosas, un cambio de mentalidad en el sector de la construcción. Bien, ya se ha iniciado en ciertos y determinados países, todavía no se extiende de manera global ni a todas las compañías ni a todos los países. Eso ya se los he mencionado pues a lo largo del módulo. Entonces, como resultado de las experiencias e investigaciones que yo he podido llevar a cabo y que he venido realizando pues en años recientes, se han agrupado algunos de los problemas, o he agrupado pues algunos de los problemas crónicos de la construcción en una lista, pues digamos los top 10, los top 10 problems, o los 10 problemas más frecuentes o recurrentes. Y cuando se ha preguntado en los cursos, o he preguntado en los cursos o en las asesorías que he hecho, existe un amplio consenso en reconocer pues, que la mayoría los han experimentado en su vida propia o en persona propia. Entonces, preguntarse el porqué de las cosas es siempre un buen comienzo para empezar a hablar de cualquier tema. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Lean Construction? Y más específicamente, ¿por qué la planificación colaborativa las Planner System o sistema del último planificador como metodología y herramienta de planificación y control en la gestión de planificación o de producción? Esta es una herramienta muy poderosa, es la más utilizada del Lean Construction. Para nosotros, es más, el Last Planner System solo se utiliza en construcción. Fue un sistema totalmente desarrollado o un método, una herramienta desarrollada única y exclusivamente para el sector construcción. Entonces ahí tenemos en esa tabla, en esa gráfica, tenemos entonces, perdón, cuáles son los top 10, ¿ok? Que se presenta en construcción. Entonces, esos problemas que están allí provocan pues mayor incertidumbre, no sabemos lo que pasa, mayor variabilidad en los proyectos, no sabemos si terminamos antes o después, que son pues, dos de los mayores peligros de cualquier tipo de inversión, o sea, no sabes si lo vas a resolver y no sabes la variabilidad de los resultados que vas a tener. Entonces, históricamente, el sistema tradicional de producción, control y gestión de proyectos de diseño y construcción, de reducir de manera notable los problemas repetitivos de la construcción. Por otro lado, a pesar de que la tecnología y el software han facilitado mucho el trabajo en la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción, que se conoce como AIC o AEC, dependiendo de si se dice en inglés o se dice en español, porque AIC es Architecture, Arquitectura, Ingeniería y Construcción es AIC, y AEC es Architecture, Engineering and Construction. ¿Ok? Entonces, pues, la manera de trabajar bajo los esquemas antiguos no ha tenido un impacto significativo ni sobre la mejora de la productividad, ni en la eliminación de los desperdicios típicos de la construcción, entre otros, ¿no? Es decir, a nivel del sistema productivo, en la industria de AIC, todavía estamos en el comienzo de la transición de la producción en masa hacia la producción ajustada del producto. Hay una lámina que va a presentar más adelante sobre
la historia del Lean, donde todo comienza con la línea de producción en masa de Henry Ford y llegamos terminando pues a lo que es el Lean IPD. ¿Ok? Entonces, una pregunta, ¿algún ha sido algún problema? Por favor? A ver, rapidito porque estamos todavía. Y no quiero correr al final de la sesión. Wilson, dale, habla, Wilson. No le bajes la mano, habla. Ingeniero, va a disculpar, hace unos 2 minutos por lo menos se ha escuchado bastante cortado su clase. Si pudiera ver ese tema. Otra vez, vamos a ver, vamos a cambiar el micrófono otra vez. Es que cuando Venezuela se pone tétrico. Dime si se escucha mejor ahora, Wilson. Va mejor, ingeniero, está mejor ahora, se escucha bien. Ok, está. Tan pronto empiecen a oír mal, lo dicen. Ok, por favor, para que no pierdan el hilo de las cosas que estamos diciendo. Entonces, ¿alguno de ustedes me responde respecto a eso? ¿Alguno de ustedes ha tenido o ha sufrido de alguno de esos 10 problemas? O de los 10 posiblemente. A ver, por favor. Yo en algún momento sufrí de casi todos ellos. Ingeniero, En algún momento. buenas noches, ingeniero. Aló, Dime, Yasmani, sí, te oigo. perfecto. Sí, a usted lo escucho entrecortado. Claro, Me quería... escuchas entrecortado. Ya voy, vamos a volver a cambiar de micrófono. Ok, Sí, por favor, ingeniero. ok. Yasmani, Sí, que aumentarle, ¿no? Está aquí viendo, evidentemente, los casos que se pueden evidenciar acá. En realidad, casi los 10 son los que más se sobrepasan. En un caso personal, en el punto número 3, ¿no? Que ha sido, es el problema mayor que tenemos acá cuando ejecutamos los proyectos. Lamentablemente no es como en la tabla que hace rato estábamos trabajando, la tabla de participación, por ejemplo, donde el proyectista participa casi en toda la etapa del proyecto, el que ha hecho, el que ha elaborado el diseño en sí, ¿no? En este caso, cuando nosotros ejecutamos un proyecto, generalmente nos llegan incompletos los proyectos, poco detallados, tal como indica el punto número 3, y escasamente analizados, lo cual a nosotros nos conlleva a tener que volver a rediseñar, a volver a tener que, y ok. eso perjudica, ¿no? En nuestro cronograma de ejecución, por ejemplo, cuando queremos iniciar el proyecto, tenemos que hacer un rediseño, lo cual en tiempos nos crea un desfase, ¿no? En la planificación que nosotros tenemos. Ese es el punto más que... Eso te lleva a otro problema que es este, que falta de cumplimiento en los plazos de entrega. ¿Ok? con- enlazan, ¿no? Cada punto y lamentablemente eso nos llega a crear muchos problemas en ejecución de proyectos y cumplir con lo que tenemos planificado como ejecutor en este caso. Ok, es muy cierto. Por eso que estos son los 10 más, digamos, en una encuesta que hice yo y han hecho varias personas, pues estos son los 10 problemas más notorios. ¿Ok? Los sobrecostos, la gran cantidad de trabajo, los pocos o nulos o escasos controles de productividad, que tú controles, lleves mediciones de cumplimientos de productividad, que no hay coordinación y transparencia dentro de los involucrados. En fin, estos 10, por medio de las Planner System, estos 10 problemas pueden tener solución. ¿Ok? ¿Qué me dice aquí? Ya voy, un momentico. Que no me está resolviendo la pantalla. A ver, entonces, con respecto a esto, podríamos decir que dentro de la arquitectura ingeniería y construcción
cambio está siendo menos rápido de lo esperado. Pues, entonces, los efectos del sector inmobiliario y la crisis financiera que se sufrió pues, en especial cruda cuando el sector de la construcción Ingeniero, ha sido nuevamente estamos teniendo problemas con el audio. Nuevamente caramba. no lo escuchamos nada, la última parte. Voy a repetir, pues. Entonces, esta era la forma, pues, de cómo se trabajaba, pues, en el año 2010. Pues, fíjense el desorden que hay, ¿ok? En total, los materiales fregados, y 20 años después podemos ver que hay más o menos el mismo desorden, pero están un poquito mejor apilados, más ordenados, pero de todas maneras sigue siendo, y pasaron 10 años, ¿ok? Estas dos fotos son con 10 años de diferencia, donde vemos que no había un gran cambio o un cambio sustancial en la manera, pues, de nosotros gestionar el proyecto. Entonces, eso obviamente, pues, nos dice que en esos 10 años no hemos logrado grandes cambios ni grandes mejoras en el sector de la construcción. Entonces, esas dos fotografías entonces nos dicen, o son testigos fieles, pues, de estas fotos son aquí en Venezuela, ¿ok? Entonces vemos que no hemos tenido, pues, una mejora sustancial en cómo se gestionan los proyectos. Para esto hay una técnica o una metodología que se llama las 5 S, que la vamos a mencionar más tarde, o no sé si la mencioné en la clase pasada. Me pasa que son tantos conocimientos y tantas cosas que tienen que trabajar y aprender, que no sé si realmente se lo dije o no se lo dije. La 5S es una herramienta o eso se lo llama, el Project Management Institute lo llama artefacto. O es una herramienta, un artefacto que nos permite, pues, crear mejor orden en la obra, y eso tiene sus resultados. Hay menos accidentes, etcétera, etcétera, mucho más fácil de trabajar, mucho más ordenado, hay mejores rendimientos, en fin. Tiene sus ventajas, ¿ok? Y tiene sus, ¿dónde está aquí? Que después, aquí tengo entonces otra gráfica, ¿ok? Donde aquí se puede ver, ¿ok? Cómo son, a manera proporcional, ¿ok? Los resultados que tiene tanto la empresa manufacturera contra la empresa de la construcción. Fíjense la diferencia notable, el valor añadido o lo que realmente se le añade o se le da al cliente es el 62%. En la construcción, imagínese usted, 10%. Entonces, se lleva 35% en funciones o en trabajos de soporte en la construcción, cuando en la manufactura solamente es el 12%. ¿Ok? Este es ¿cómo se llama? Trabajo constructivo, este es el trabajo colaborativo y este es el no colaborativo. Y fíjese el nivel de desperdicios que hay, 26 contra 57, más del doble. ¿Ok? Así como igual hay 6 veces más, son mejor 6 veces más eficientes con respecto al valor añadido a lo que están generando. Nosotros solamente añadimos el 10%. Entonces, eso es bien, da mucho que pensar. Cuando se grafican los datos que uno recolecta, ¿ok? Da mucho que pensar de que si nosotros estamos haciendo las cosas bien o no. Y por lo visto, no lo estamos haciendo bien, aunque creamos, pues, que lo que estamos haciendo lo hemos venido haciendo bien durante los últimos años. ¿Ok? Entonces, esta es otra gráfica que les presenté, creo que en la clase pasada. ¿Ok? Perdón, la 21. Esta fue la gráfica que le presenté en la clase pasada, donde se ve cómo ha venido cambiando o cómo ha venido evolucionando
la curva azul, que es la productividad en la construcción, ¿ok? Yo tengo una más actualizada que se la puse en la sesión pasada, que era hasta el 2015, pero el comportamiento es el mismo. Y las demás industrias que no incluyen a la industria digamos, agrícola, ¿okay? De producción agrícola, fíjense cómo han mejorado ya casi al 250% con respecto a el año 64 y nosotros permanecemos estamos por debajo de cómo estábamos en el año 2000, ¿qué? 1964. Entonces, ahí vemos pues que no hemos hecho las cosas, no hemos hecho las cosas bien y nuestro nivel de productividad en realidad, o sea, ¿qué es productividad? Hacer más con menos y nosotros estamos haciendo menos con más, ¿ok? Estamos siendo totalmente improductivos, ¿ok? Perdón, que me pasé de lámina para ver, ¿ok? Entonces aquí tenemos otra comparación, ¿ok? De unos índices KPI, es Key Performance Index o índice de clave de gestión, ¿ok? De desarrollo, de performance, de cómo se están haciendo las cosas, ¿ok? Entonces, en esta gráfica estamos viendo la previsibilidad anual de entrega a tiempo. Entonces, aquí hemos visto que cómo se va viendo de que veíamos el 52%, cuál es el porcentaje de cumplimiento que nosotros creíamos que podíamos tener, ¿ok? Y se ha mantenido más o menos estable. En la otra es, esto es en lo que corresponde al diseño, ¿ok? Entrega del diseño. El diseño no se entrega, imagínate tú, ni siquiera lo más que se ha logrado fue en el año 2020, que fue 70%. Y con respecto a la entrega de la construcción, ¿ok? Lo más alto que hemos tenido fue en el año 2017, que fue, bueno, casi 67%. Entonces, esta es otra evidencia, pues, de la poca productividad que tenemos. Estos números deberían ser mucho más altos, tanto en la etapa de diseño como en la etapa de construcción. ¿Okay? Todos estos datos son del Banco Central de Venezuela. ¿Okay? La próxima lámina nos da otro comparativo, ¿ok? De cuál ha sido la productividad de los sectores no agrícolas, incluidos los servicios inmobiliarios. Entonces, fíjese cómo cambian esto. Las productividades del sector de la industria ha venido siempre en positivo, aquí está tirando casi a negativo, y la construcción, que es el azul, pues siempre la productividad ha estado por debajo, o el índice de productividad ha sido muy bajo, únicamente mejoró un poco, digamos, en el periodo de 2008-2014. Entonces, realmente da mucho que pensar, pues si estamos haciendo bien las cosas o no las estamos haciendo bien. Para mí me gusta mucho la parte gráfica porque nos permite ver de mejor manera, digamos, podemos interpretar de mejor manera los datos. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los beneficios que nos proporciona el sistema de las Planner System? Ahí tienen una lista de los 12 primeros principales beneficios que nos proporciona la utilización de este sistema, que lo vamos a estudiar más a detalle en la sesión de mañana. ¿Okay? Primero, da mayor beneficio en el cumplimiento del presupuesto, es decir, y una reducción de costo en ciertos casos. Yo tuve una experiencia con esto en un proyecto en Panamá, donde terminamos antes de tiempo y por debajo del costo. ¿Okay? Mejora la productividad, mejora la calidad y la seguridad, reducción de plazo de entrega. Estas se cumplieron porque manejamos, ese proyecto se manejó con esta herramienta, ¿ok? De las Planner System, y no teníamos BIM, pero teníamos un Navisworks, ¿ok? Que es otro software, que no es Revit, que es Navisworks, que es de Autodesk, que nos permitió, pues, porque teníamos el diseño de la planta totalmente entre modelo 3D y nos permitió ver todos los problemas que se nos podían presentar. ¿Ok? Entonces,
Un entorno de trabajo basado en el aprendizaje y la mejora continua, ese también lo aplicamos en esos proyectos. Debemos aprender día a día de qué es lo que estamos haciendo y mejorar día a día las cosas que hacemos. Hay una mejor integración entre contratistas con la comunicación y los compromisos, ¿okay? Que es lo que hemos venido hablando. Se puede identificar y se pueden eliminar o minimizar los desperdicios o los desperdicios y se puede manejar mejor las restricciones y entonces, por lo tanto, hay una mayor entrega de valor al cliente. Se ayuda a comprender las dependencias con los otros subcontratistas porque es un poco más colaborativo. En las planners, cuando tú haces, y eso lo veremos más adelante cuando hablemos de las planificaciones o de cómo es la forma que se manejan las planner system, ¿ok? Podemos ver que hay una herramienta que es la reunión de semanal donde se hace pues reuniones entre todos y ahí podemos entender cuáles son las dependencias que hay entre un contratista y otro. Implica la participación de todas las partes en la fase más temprana. Hay una mayor colaboración porque empieza desde la etapa de diseño. Hay oportunidades de mejoras en las etapas tempranas. Eso ya lo hablamos igualmente por la parte del IPD y por la parte de BIM. Hay una mejor gestión del riesgo y control de la variabilidad y una reducción de las reclamaciones. Al momento de nosotros poder determinar desde una manera temprana qué es lo que puede pasar en el proyecto, estamos disminuyendo, estamos mejorando mejor el riesgo. Eso se llama gestión de riesgo en proyectos de construcción. Y hay un mayor control de la variabilidad. Eso lo hablamos también en la clase pasada. La variabilidad es, por más sencillo que sea el proceso, teniendo los mismos insumos, no generamos o no tenemos el mismo resultado o no lo hacemos en el mismo tiempo o utilizamos un poco, teniendo los mismos recursos, ¿ok? Generalmente no lo hacemos en el tiempo igual, o sea, no es constante, tiene fluctuaciones dependiendo de las condiciones que se está trabajando. Además, suministrar flujo continuo y previsible del trabajo, administrar la incertidumbre, eso es lo que busca hacer las Planner System, identifica la creatividad y la mejora continua porque permite que los trabajadores, los que están más abajo, que son los que ejecutan las actividades, den sus ideas y entonces podamos mejorar el proceso porque los que están haciendo el trabajo son ellos y eso es lo que debería ser así nosotros, porque el planificador de la obra planificó en función a su conocimiento o a su experiencia, pero él no es el que hace el trabajo directamente y no sabe si pueden cosas que se puedan mejorar en esa planificación que está haciendo el planificador. Y por último, una mayor satisfacción del cliente interno y externo en general. Porque yo les mencioné, creo haberles mencionado, lo que pasa es que como yo doy otro curso también que tiene que ver con Lean Construction, no sé si les hablé de eso, pues, de que tenemos dos tipos de clientes. El cliente interno, que son todos aquellos que trabajan con nosotros, y el cliente externo es todo aquel que está fuera de nuestra organización. ¿Ok? Entonces, a ver, alguna consulta hasta ahora que tenemos un poquito de tiempo disponible. Antes de dar los últimos pasitos. Estamos aquí en... Uy, dale que nos faltan unas cuantas laminitas. Sí, ingeniero, buenas noches. Yo tengo una consulta. Hemos visto Dígalo. tres grandes grupos como Lean, BIM y el IPD. Quisiera saber, Ajá. quisiera saber una diferencia o la más importante de estos tres grandes grupos, ¿no? Porque hemos visto bastantes similitudes por lo que hemos podido apreciar según las explicaciones, pero quisiera saber cuál es la diferencia o cuál es, digamos, el alcance de cada uno y cuál es, digamos, el objetivo principal de cada uno de esos grandes grupos que nos ha podido mencionar. Gracias. Bueno, yo te lo puedo resumir rapidito. Lean es una filosofía de trabajo, ¿ok? Es una forma de trabajar, una mentalidad de trabajo. BIM es una herramienta que nos permite consolidar, ¿ok? En un solo punto digamos,
en un solo saco, metemos en un solo saco toda la información que hay en un proyecto y con eso generamos, ¿ok?, un modelo tridimensional que nos va a permitir a nosotros, ¿ok?, compartir información, compartir ideas, ¿ok? Si me voy a la gráfica que teníamos aquí, ¿ok? Lean es la filosofía, ¿ok? IPD es la forma de contratar y cómo se va a trabajar, y BIM es la metodología que se va a llevar para poder generar el proyecto de una manera que todos manejen la misma información al mismo tiempo y puedan inclusive involucrar y puedan introducir información al instante. Eso es en vivo, ¿ok? Tienen muchas cosas en común, sí tienen cosas en común, pero cada una de ellas es distinta, pero tienen cosas en común y que sirven para potenciar o para catalizar lo que hace cada una de ellas tres. Entonces, por eso hay que manejar Lean, hay que saber de BIM y hay que saber de IPD si realmente queremos estar, digamos, en el jet set de la construcción, pues, en el tope. No sé si te aclaro con eso tu pregunta. Sí, está claro. Ahora, quería también enfocarme en lo siguiente. Yo podría manejar BIM, obviamente BIM. Bueno, hemos dicho que Lean es una filosofía y BIM bueno, es una herramienta, ¿no?, para poder congestionar o juntar todas las ingenierías o todos los planos para un trabajo colaborativo. Yo podría trabajar o BIM tiene una filosofía aparte, o es BIM similar a la es una, o a la filosofía de Lean. perdona, mira, aquí hay palabras clave, Julio. Lean es una filosofía, BIM es una metodología, es un método de trabajar, ¿ok? No, la filosofía es la forma y la otra es el método. ¿Ok? BIM lo que te hace es que te pone todas las partes involucradas, todos los documentos, toda la información está centrada en un solo punto, que o se controla bajo la herramienta o bajo el software, bien sea Revit, bien sea, no me acuerdo, Navisworks, no me acuerdo qué otros hay más, porque yo no manejo los software, yo manejo la metodología, ¿ok? Porque tú para llevar, primero, tú tienes que crear el modelo, pero para crear el modelo BIM, tú tienes que seguir una metodología de trabajo. Y para eso hay un plan de ejecución BIM, que es el plan de ejecución, el PEP o el BEP, que es BIM Execution Plan. ¿Cómo tú vas a ejecutar el proyecto? Entonces, ahí vas viendo tú, haces cómo se va a recolectar la información, cómo se va a representar la información, cuáles van a ser ¿cómo se llama? ¿Cómo que lo dicen? Los elementos que van a estar incorporados en el modelo, en fin. ¿Cómo te podría decir? Una es la forma de pensar y la otra es la forma de hacer, ¿ok? Entre BIM y Lean. IPD es la forma de contratar, de cómo se va a contratar, ¿ok? Y que todos tienen que trabajar de manera colaborativa. No sé si te aclaro mejor la consulta que tenía Julio. Sí, ahora está bastante claro. Muchas gracias, ingeniero. De todas maneras, tú puedes por cuenta propia googlear, que ustedes lo pueden hacer ahora. Yo no podía hacer esa vaina cuando yo era muchacho. Googlear, eso no existía. Pero tú puedes, con ir a la red, tú pones BIM, pones Lean y pones IPD y te da 3 definiciones y ahí podrás tener una mejor idea de qué es lo que es cada una de ellas, ¿ok? Porque cada una en sí es un tema muy interesante y muy profundo y muy variado, pues, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta o consulta? Hola, buenas noches, ingeniero. Buena, Juan, dime. Una consulta, ingeniero. En lo que nos está explicando usted,
por lo menos yo le logro entender de que Lean, BIM e IPD van concatenados para poder implementar esta forma de trabajo que usted nos está enseñando. Si en caso fallara uno de estos tres, por ejemplo, aquí en Bolivia, la implementación del BIM está muy bajo, no se exigen en los proyectos, son pocos los profesionales, más que todo conozco algunos profesionales, ingenieros y arquitectos en La Paz y en Santa Cruz que están implementando la metodología de trabajo BIM, pero sin embargo en el resto del país es muy bajo su implementación. ¿Qué pasa si falla? ¿Ya deja de funcionar este trabajo entre Lean, BIM e IPD? Bueno, eso es correcto, Juan. O sea, lo importante de esto es que tengas conocimiento de las tres, ¿ok? De que sepa que las tres existen, de que sepa, eso es como decir una pata, una mesa que le quitas una pata. Si le quitas una pata, la mesa es inestable, ¿ok? Eso es lo que está pasando con la manera tradicional de construir, que estamos inestables, que nos hace falta algo que nos afiance, que afinque esa mesa de una manera tal de que no sea inestable, que no tiemble, que no se mueva, que sea bien rígida, ¿ves? Pero obviamente tenemos que ir hacia eso en nuestros países y precisamente por eso es que en este diplomado se da, pues, o se habla de el Lean Construction, porque es algo que se está insertando en la mente. Primero tiene que estar el público, la gente, los profesionales como tú, como yo, como Patricia, en fin, como vamos a ver, vamos a ver si hago memoria de quiénes son mis participantes, como Wilson, como Yasmani, ¿ok? Que tengamos entonces los conocimientos o la idea o sepamos de que esto existe, ¿verdad? Y entonces nos enfoquemos en tratar de que los entes que realmente pueden hacer valer esto lo hagan. Uy, se nos va a acabar el tiempo. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar la consulta para el final, por favor, porque si no voy a tener que dejar unas cuantas láminas sin conversar. Entonces, un error frecuente que cometen los planificadores es que ven y analizan la producción de un proyecto de construcción como la suma de un conjunto de actividades, tal como lo ven en este diagrama que está aquí. Este es un diagrama de precedencia donde la tarea B depende de la E depende, esto lo deben haber visto, esto es un PER, ¿ok? Y entonces, entonces se crean las dependencias sin hacer un análisis bien estructurado de cómo es que debemos relacionar una cosa con la otra. ¿Ok? Entonces, eso es lo que trata de hacer las planners, ¿ok? Poder mejorar esto que está aquí. Este esquema que tenemos aquí, donde estoy, este esquema que tenemos aquí, lograr cumplir con estos hitos que están aquí o estas tareas. Esta es la famosa ruta crítica. Aquí hay un error porque no puse este en rojo, ¿ok? Que cualquier retraso que tengamos en una de estas tareas, pues vamos a tener un retraso en el proyecto. Entonces, para eso es que funcionan las Planner System, para que nosotros podamos cumplir con los tiempos que están determinados. Entonces, esto es más o menos lo que es el esquema de un flujo de valor para todas las actividades necesarias, ¿ok? Entonces, entendemos por flujo de valor todas las actividades que son necesarias, tal y como las estamos haciendo hoy en día, para transformar materiales e información en un producto o servicio terminado y entregado al cliente. Algunas de estas actividades pues aportan valor y otras no, entendiendo como valor todo aquello que el cliente aprecia, ¿ok? Y porque paga por ello, por la funcionalidad del proyecto, por el costo, por los plazos, por la calidad y por la sostenibilidad. Entonces, este flujo de valor, pues tiene unos pasos muy concretos que son el flujo en la fabricación, ¿ok? El flujo en la construcción y el flujo en el diseño. Entonces, la fabricación se define por máquinas o procesos que están en una ubicación y los productos semi-elaborados, que es un trabajo en proceso.
que se transportan por una estación de trabajo. Esto netamente basado en la parte de manufactura, ¿ok? En la parte de construcción, el producto tiene una ubicación fija, ¿ok? Mientras que las cuadrillas de los distintos oficios se van moviendo alrededor del producto. Y en el diseño, el flujo se define por las diferentes especialidades que van pasando entregas parciales de uno a otro, de manera, porque el arquitecto le pasa al estructurista, el sanitarista le pasa también al ingeniero civil, y el electricista también, y el mecánico también. Entonces, ese es el flujo que se debe tratar de que sea continuo. Explicando esto, hay un movimiento, porque arrancamos con el proceso, se genera una espera, ¿ok? Porque no tenemos una información, se genera un proceso A, ese proceso A conlleva una inspección, la inspección si no aprueba, vuelve otra vez al proceso, entonces hay un retrabajo, si aprueba, entonces la inspección, otra vez hay otro movimiento en el proceso, volvemos a entrar a una espera, entramos en el proceso B, y igualmente, y hace falta una inspección de calidad. Si se aprueba, volvemos otra vez al proceso. Si no se aprueba, y si se aprueba, pues terminamos con el proceso. Entonces, esto es lo que hay que tratar de minimizar todo ese poco de movimientos que no generan valor, porque el movimiento no genera valor, lo que genera valor es el proceso que estamos ejecutando. ¿Ok? De todas maneras, eso lo van a tener un poquito mejor explicado en ¿cómo se llama? En el contenido de la presentación. ¿Qué pasó aquí? Aquí. Entonces, aquí tenemos, pues, la ley de Parkinson, ¿ok? Que establece que el trabajo se expande hasta que ocupa por completo el tiempo destinado para su realización. ¿Qué significa esto? Que tardas más tiempo de lo necesario para realizar una tarea, o que procrastinar, que es ¿cómo que se la pronosticar, pues, y finaliza la tarea justo antes de la fecha de finalización. Esto es, entonces, vean la diferencia que hay, ¿ok? Cuando tú tienes esta tarea, esta y esta, si las tienes sin estos buffers, estos que está aquí son unos buffers, son ese factor de miedo, o factor de cuidado, o factor mira, por si a las moscas o por si acaso, se le agrega a cada una de las actividades. Entonces eso lo que hace es que retarda. Si nosotros no tuviéramos esos buffers o esos tiempos, ¿verdad? Nosotros tendríamos un proceso realmente continuo, y entonces esto que está aquí, pues, nos lleva a una mejora, y esa planificación será una situación ideal. Si nosotros vemos esto que está aquí, ¿ok? Tenemos unas actividades que si añaden valor, esto es un proceso, ¿verdad? Estas son las que añaden valor, que es lo que tiene que ver con lo que vimos aquí, ¿ok? Y las demás son pérdidas, o son transportes, o son movilizaciones, o son falta de entrega de documentación. Entonces, eso es todo esto que está aquí. ¿Okay? Estos verdes son estos, que son los procesos. Si los llevamos tal como se deben llevar, pues resolvemos esto en un tiempo muchísimo mayor. Es decir, que tenemos una gran mejora, y tenemos que lograr de disminuir este factor que está aquí. Entonces tendremos un mayor beneficio y una mejor mejora a través de la aplicación de BIM, perdón, de Lean, ¿ok? O de las Planner System. Entonces, estoy en la 23. ¿Ok? Entonces, para eso debemos trabajar, o debemos saber qué es la planificación colaborativa. Volvemos otra vez al concepto de IPD, de Integrated Project Delivery, o entrega integrada de proyecto, que hablamos que era colaborativo. Inclusive el BIM también es colaborativo, y por eso es que las tres tienen ese engrane, Lean, BIM y IPD, porque es a base de la colaboración que se trabaja bajo la filosofía, bajo la metodología y bajo el sistema o la forma de contratación. Entonces,
Colaboración la podemos entender como una comunidad de personas que trabajan juntas para lograr un objetivo común. Diseñadores, proyectistas, contratistas, subcontratistas, industriales, proveedores, promotores, propietarios, usuarios finales, responsables de las futuras instalaciones, autoridades reguladoras, etc. Todos trabajan en un solo sentido. Es como lo que estábamos hablando del IPD. ¿Okay? Entonces, eso es lo que se trata de buscar con las Planner System. Una planificación colaborativa que nos permite entonces a nosotros lograr esos objetivos que tenemos allí. ¿Cuáles son esos objetivos? Que haya confianza y transparencia en lo que estamos haciendo, el uso de plataformas y herramientas para compartir la información, el uso de herramientas de gestión visual, mucho trabajo con gráficos, mucho trabajo con diagramas, eso se trabaja mucho lo veremos en las Planner System, cómo se trabaja con él, pues hay unas herramientas que son de gestión visual que nos permiten ver qué es lo que se está haciendo, dónde se está haciendo, quién lo está haciendo y cómo lo está haciendo y qué tanto está él progresando en su trabajo. Clasificar los objetivos del cliente y alinearlos con las partes interesadas. Es decir, el cliente tiene unos objetivos y eso lo tenemos entre todos, los tenemos que alinearnos, ponernos a caminar en el mismo camino sobre la consecución o el logro de esos objetivos. Perdón. Conversación, negociación y diálogo, eso es un punto muy importante. Seguimiento de las rutinas y la disciplina. Hay que tener un espacio que se llama Ovella Room o cuarto de guerra, donde vamos a planificar, dialogar y resolver problemas. Entender que la idea base son los beneficios del proyecto y no los beneficios individuales. La cultura de hacer viables o visibles los errores y resolverlos más rápidamente, es decir, no esconderlos, no taparlos. Nos equivocamos, vamos a corregirlo, vamos a arreglarlo de una vez. O sea, nosotros estamos acostumbrados a que me equivoqué y lo meto debajo de la alfombra para que nadie se dé cuenta. No, esto hay que sacarlo a la luz para que nosotros podamos entender, eso es parte de la mejora continua. Intercambiar información con las personas correctas. Uy, aquí tengo un error. Uy, perdonen. Claro, tú no puedes estar intercambiando información con cualquiera. Tienes que hacerlo con las personas que realmente tienes que hacerlo. ¿Okay? Yo no sé qué está pasando aquí. Ya va, tengo un problema. Okay. Espérate, entonces, ay, momento, no sé qué tengo aquí que no puedo pasar. No puedo adelantar en la lámina. ¿Ok? Involucrar a todos los participantes del proyecto, esto es muy importante, pues lo que debemos hacer dentro de una planificación colaborativa y saber a quién acudir en busca de respuestas en caso de que tengamos alguna pregunta o algún inconveniente. Entonces, bajo esos esquemas es que se fundamenta ¿cómo se llama? Se fundamenta el sistema de las planners, ¿ok? En esos puntos, esos 12 puntos, digamos los 12 apóstoles de las planners, esos son los puntos que nos permiten entonces a nosotros poder lograr un resultado de proyecto que sea beneficioso para todos y cada uno de los involucrados y tengamos entonces un proyecto que sea exitoso de la mejor manera. Y eso se logra a través de la planificación colaborativa, que es lo que busca hacer las planners. A todos en conjunto planificamos la obra. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, ya dejé de compartir. Bueno, está bien, dejé de compartir. Vamos a buscar la planilla de la asistencia para pasar la lista de una vez, la planilla de asistencia, creo que es esta. ¿Ok? Exactamente, está la planilla de asistencia, entonces vamos a ver quiénes estamos aquí en esta sesión número 3. Alejandro Calizaya, ya va, momento. Alejandro Calizaya. Presente, ingeniero. Alejandro. Presente. Ah, Marcelo. Sí, lo que pasa es que lo tiene como Marcelo. ¿Ok? Ajá. Dale, el nombre lo tiene como Marcelo. Limber, Sí, Chambi. Presente, Limber. profesor. Aló, Presente. Limber, no te oigo. Marcelo, cierra tu micrófono porque no me aparece en pantalla. A ver, entonces, Limber. Presente,
Ahora sí te vi en pantalla. Por aquí, Elvis Chulbe. Creo que no, ese no vino las dos primeras. Elvis Chulbe. Hernán Cordero. Presente, ingeniero. Gracias, Hernán. Arnold Guarachi. Hoy vino las dos primeras sesiones. Arnold Guarachi. Arnold Guarachi. Erlinda Huanca. Erlinda Huanca. Presente, ingeniero. Noemí. Gracias, Erlinda. Yasmani, ya habló por ahí, ya yo sé que está por aquí. Presente. Julio César Luna. Buenas noches, ingeniero. Presente. Ok, Julio César, gracias. Ricardo Márquez. Presente, ingeniero. Buenas noches. Arquitecto Ricardo Márquez, buenas noches. Paula Mejía. Adelante, Paula. Sí, ya yo te había visto, pero tienes un micrófono activado. No es el tuyo, Ricardo tiene todavía el micrófono por ahí. Aló, aló, Paula, no te sales en pantalla. Vuelve otra vez a... ahora sí saliste. Ok, Cristian Molilo. Cristian Molilo. Cristian Molilo. Uy, Cristian no vino esta hoy. Francisco Monasterios. Francisco Monasterios. No ha venido todavía. José Antonio Nogales. José Antonio Nogales, ¿cómo estamos? Ingeniero. Gracias, José Antonio. Andrés Orozco. Presente, ingeniero. Sí, ya participó por ahí, Andrés. Ok. Natalie Paz o Natalia Andreina Paz. Presente, ingeniero. Buenas noches. Gracias, Natalie. Buenas noches. William Pérez. Ese no vino las dos sesiones anteriores. William Pérez. William Pérez. No está. Para ver, William, no. Miranda, ¿dónde está? Miranda, opa. Presente, Miranda ingeniero. Rodríguez. Sí, Miranda Zulema. Presente. Rodríguez. Zulema, sí, señor. Wilson Romano. Presente, profesor. Wilson Romano. Presente. Tiene la mano arriba. Vas a hacer una pregunta después. Basilio Sasa. Basilio. Presente, Inge. Presente, y ahí dice Juan Danilo Vilca Parra. Paiva. Ah, sí. Presente, ingeniero. No, ese eres tú, Danilo. Pero. Sí, Danilo Vilca Paiva. ¿Y Basilio? ¿Dónde está Basilio? Presente. Ok. Presente. Mira, una pregunta. Juan Danilo, ¿tú no viniste a las dos primeras sesiones? Sí, ingeniero, no estuve presente. Ok, está bien. Y hay esta chica que no he anotado el nombre todavía, okay, no sé si está presente, no la ha nombrado, que su nombre no lo tengo anotado todavía, no le he pasado. Ok. ¿Hay alguien que no haya nombrado? ¿Hay alguien que no haya nombrado? Tengo que buscar dónde es que está la dirección de esta niña. El nombre, pues. Por ahí la tengo. Pero tengo que buscarla con calma. No vino para esta sesión. Ok, ya terminamos aquí. Déjame grabar esto. Vamos a aprovechar para... Muy ingeniero. Prendan sus cámaras, por favor. Para tomar la foto de la sesión de hoy. Y después te hacemos las preguntas, que todavía tenemos un poquito de tiempo. Todos activen sus cámaras, por favor. Todos activen sus cámaras. Todos. 4, 8, 11. Todavía falta gente.
Todavía falta gente, 4, 8, 11 todavía. ¿Alguien más falta por activar la cámara, por favor? Ahora hay 4, 5, 9, 13. ¿Cuántos estamos aquí? 13 menos 2, 15. Ahora estamos 5, 10, 13. 5, 10, 13. 13 de 16. De otro más 5, 15, 18. Estamos casi todos. Aguanten ahí que voy a tomar la foto. Por favor. Ya va, que ya están todos. Déjame habilitar aquí Paint, por favor. No vayan a apagar las cámaras. ¿Okay? No vayan a apagar las cámaras, que estamos todos ahí. Ok. Déjame sacar aquí. Aquí hay 5, 10, 15, 17. Hay alguien que no, no, sí está bien, son los 17 que están presentes, eso es correcto. Déjame entonces, le doy al print screen, ¿okay? Y me voy entonces y al Paint, lo tengo aquí abierto, le doy pegar y perfecto. ¿Okay? Bueno, ¿hay alguna pregunta? Vamos ya la tengo guardada ahí. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Todo claro? Nadie quiere que le vean la cara, caramba. Marcelo es el único que se queda con la cámara encendida. A ver. A ver, cuéntenme. ¿Alguien tiene una pregunta? Esto lo voy a poner aquí. Este es Link Construction. Ay, no. Perdón. Link Construction es la 3. Ok. No, la 3 con 3, no con el numeral. ¿Alguna consulta, jóvenes? Hablen ahora o callen para siempre. Bueno, aquellos que resolvieron los cuestionarios, pues yo creo que están ya habilitados en plataforma. Los que no tienen hasta mañana a las 12 de la noche para resolver los primeros 2 cuestionarios, porque a mí no sé, se me pasó. Es un error que yo cometí, discúlpeme por eso, de que no habilité, pues, no es que no habilité la plataforma, no los monté en la plataforma, se los puse en PDF y no se los puse, digamos, como una actividad a resolver en la plataforma. Bueno, con esto terminamos y nos veremos mañana a la misma hora. Y muchísimas gracias, pues, por su atención y por su comprensión con este módulo que es un poquito pesado porque es muy teórico, pero Lean Construction, BIM, IPD y sobre todo el sistema Las Planner System tiene que tener mucho de teoría. ¿Okay? Veremos cuando veamos la parte de las planes, que son el módulo de mañana. Veremos un poco lo que son las fases. Y eso no lo podemos aprender pues en 3 sesiones o 4 sesiones. Las Planner System, yo doy en Lean Construction México, yo doy, participo en el diplomado de Lean Construction, o hay un diplomado que es las Planner System que dura, ese dura 36 horas, imagínate tú. Y nosotros en 12 horas vamos a dar todo lo que se ve allá en 3 diplomados o en 3 certificaciones. ¿Okay? Entonces, bueno, jóvenes, muchos saludos para todos y muchísimas gracias. Vamos a empezar a despedirnos para yo cerrar la sesión. Dejo de grabar. Ok, recorder.